que nos encontramos, fíjense, en esta dificultad tremenda que significa estar en cuarentena obligatoria, en la que estamos la mayor parte de los países de la región y del mundo, pero en un mundo que está totalmente conectado. Y por supuesto, mi más serio y profundo reconocimiento a todos los que no tienen acceso todavía hoy, a todos los lugares donde el acceso es difícil o es intermitente. Esto es una deuda de la política y es una deuda que tendremos que ir trabajando y revisando probablemente mucho más rápido y con mucho más conciencia y foco de la que necesitábamos. Pero lo que digo es, hay algo de la configuración que hoy nos permite, casi como algo lógico, estar haciendo esta conferencia desde mi casa, conectada, en línea, con todos ustedes que están haciendo lo mismo en sus lugares. Hay algo entre la conexión entre pandemia y educación que venía montándose en esta revolución mental tan bien caracterizada por Alessandro Barico. ¿Quiénes habían advertido esto? Nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes ya estaban en el ultramundo, todos los que tenían acceso a la tecnología, una tecnología relativamente estable. Y en esa escena, donde miraban series que los apasionaban, jugaban y juegan juegos que los tienen no sé cuántas horas conectados, donde hacen producciones increíblemente sofisticadas en TikTok, o están cada vez que veían una tarea conectándose por WhatsApp para ponerse de acuerdo sobre cómo la iban a hacer, lo que estaba perdiendo relevancia era nuestro modo de plantear las prácticas de la enseñanza. Que podamos hacer de nuestras propuestas para la educación básica y para la educación superior un lugar de significado, de relevancia, de contención, de freno a la expulsión. Nosotros estamos muy preocupados ya desde hace mucho, porque veníamos leyendo estas tendencias, por los procesos expulsivos que se dan en la sociedad capitalista, financiera, bien maravillosamente caracterizada por Saskia Sassen en su libro Expulsiones. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Nuestro problema es sostener a la gente dentro del sistema, en un sistema educativo que de momento va a funcionar en una realidad que está tirada, acostada del lado del ultramundo. No es lo que esperábamos, pero eso es lo que nos está pasando. Y de nuevo, la responsabilidad es política, es de articulación de las políticas con las instituciones, con nuestros docentes que están haciendo esfuerzos inimaginables, con las familias que también están haciendo esfuerzos inimaginables por tratar de entender qué nos está pasando. Esfuerzos de articulación, esfuerzos de diálogo, esfuerzos de encuadre. Nos están moviendo el piso, no, nos sacaron el piso. Y entonces tenemos que construir un nuevo acuerdo para, no solamente para hacer prácticas de la enseñanza que sean increíblemente poderosas en los próximos meses, sino que sean tan poderosas que hagan que cuando la pandemia se aquiete y podamos volver a las instituciones desde una perspectiva física, tengamos a todos los chicos y las chicas que tenemos que tener ahí adentro, y que todo esto tenga sentido desde el punto de vista pedagógico. Ese riesgo que tenemos hoy, bueno, que ese esquema de la didáctica clásica, hegemónico, se traslade a la virtualidad. Bueno, ¿por qué? Porque ya era expulsivo en la presencial y trasladado a la virtualidad va a ser más expulsivo todavía. Entonces, ¿cómo encarábamos el tema, el desafío de reinventar la clase? Hago
hago una pasada muy rápida por estas categorías que son de alguna manera como una reconstrucción de lo que planteo en el libro. Siempre la reinvención desde nuestro punto de vista empieza por la problematización. Y acá, por supuesto, acudimos al gran maestro Paulo Freire. Hay que poder mirar la realidad críticamente y poder entender los problemas que tenemos como sociedad, que tenemos como comunidad, y educar sujetos que tengan la posibilidad de transformar eso desde una perspectiva crítica. Y acá me quiero detener un segundo. Si hoy pensamos en términos de problemas, en las cabezas en las nuestras, en las de nuestros directivos, autoridades, padres, colegas, estudiantes, hay un solo problema que cuenta, y el problema es la pandemia. Y ustedes dirán, bueno, pero tenemos que enseñar los contenidos de una materia que se llama Sociología de la Educación. El problema es la pandemia. Si tienen que enseñar historia de la educación, también el problema es la pandemia. Y si tienen que enseñar matemática de cuarto año, también el problema es la pandemia. O sea, me resulta casi, ¿cómo les diría? No quiero decir psicótico, pero ya lo dije. La posibilidad de pensar que estamos estudiando ciertos contenidos curriculares con independencia de lo que está pasando. No lo plantearía en ningún escenario, pero mucho menos en este. Entonces, a partir de la problematización, nosotros venimos trabajando con mucha fuerza ya desde hace 2 años la idea de codiseñar la propuesta con los estudiantes. Esto quiere decir hablar con los estudiantes de cuál es la propuesta que quieren vivir, cuál es la práctica de la enseñanza que los hace sentirse involucrados, reconocidos como sujetos, comprometidos. Bueno, y ahí tenemos una oportunidad tremenda también en este tiempo. ¿Qué es posible para nuestros estudiantes en este momento? Y acá me refiero a los estudiantes de todos los niveles, entre la angustia, el miedo, las nuevas problemáticas que hay en el hogar con padres o madres que se están quedando sin trabajo o que teletrabajan con una máquina para 5 personas. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar la propuesta. Y sí podemos hablar con nuestros estudiantes acerca de esto. Hoy escuchaba en un podcast que lanzó Anfibia sobre los tiempos de la educación en tiempos de coronavirus, de niños, escuchaba a chicos y chicas que dicen qué tiene sentido y qué no tiene sentido para ellos en estos días. Y probablemente, y acá mi equipo lo decía hace un rato, sea lo mejor que hayamos escuchado en estas últimas semanas. Estudiantes que están hablando de qué les pasa a ellos con esto. Bueno, y luego tenemos una visión muy centrada, yo muy preocupada, casi obsesiva, porque el lugar de la práctica de la enseñanza, y acá voy a doblar la apuesta, si estoy hablando de la universidad, es el lugar de la producción de conocimiento original, no es el lugar de la reproducción del conocimiento construido. Para eso todos los chicos, las chicas ya saben, como bien lo señaló Michelle Serres hace mucho tiempo, está YouTube. ¿Qué significa construir conocimiento original en estos días? De nuevo, probablemente sea lo único a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Por qué? Porque el mundo, cuando nos dejen salir a la calle, va a ser otro, porque los problemas son completamente distintos, porque no tiene ningún sentido, no va a tener sentido pensar el mundo con las categorías de análisis que veníamos pensando. Hay un segundo plano, voy a profundizarlo en un momentito, que refiere a nuestro trabajo con el reconocimiento de las tendencias culturales. Y acá creo que viene bien a lo que planteamos estos días, a las preocupaciones que me comparten estos días. Bueno, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la mejor plataforma? ¿Cuál es la mejor aplicación? No quiero que piensen que considero que ese es un problema menor, no lo es. Pero creo que ganamos muchísimo tiempo y fuerza pedagógica si reconocemos los usos culturales, que además en general son los posibles desde el punto de vista del acceso. ¿Dónde están nuestros estudiantes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están estudiando?
¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué plataforma? ¿En qué aplicación? Están generando contenido en TikTok y bueno, eso es lo que tenemos que reconocer como tendencia cultural. Están mandándose largas horas de audios por WhatsApp. Bueno, trabajemos con eso. El reconocimiento de los sujetos culturales que son nuestros estudiantes y también que somos nosotros. Imagínense, yo hace 15 años hacía grandes eventos para ayudar a que los docentes abrieran su primera cuenta de correo electrónico. Y entonces decíamos, Javier Areco decía, bueno, no tengan miedo. Bueno, hoy estamos todos usando alguna u otra red. Ese momento cambió, reconozcamos también nuestros usos culturales y trabajemos con eso la propuesta pedagógica. La posibilidad que se abre de traer muchísimas voces, ¿no? De ser polifónicos. Y las voces no son solamente nuestras voces, las de los estudiantes, son las de los colegas de otras latitudes, los estudiantes de otras aulas, de otras universidades nacionales. El año pasado nos propusimos hacer con mis queridas colegas de la Universidad de Catamarca una actividad conjunta en colaboración entre nuestras materias, donde estudiantes catamarqueños y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires construyeron juntos una posición respecto de la formación docente. No había pandemia, eran las clases presenciales. Esto ya se podía hacer y sabemos cómo hacerlo. Bueno, y las interacciones extendidas que refieren, de nuevo, a la calidad no solamente de las diferentes voces, sino de voces de los más diferentes y recónditos lugares. En el último plano tomo la línea de documentación. Todas estas experiencias son en algún modo una búsqueda, un experimento. Hoy más que nunca necesitamos documentarlas, necesitamos hacerlas públicas y necesitamos reconstruirlas analíticamente, dando lugar a la construcción de un marco ayornado a estos tiempos de pandemia. Lo primero que tenemos que plantear es que en esta escena de la virtualidad nosotros tenemos que seguir comportándonos como seres humanos, no perder la humanidad. Digo, si van a elegir cuál es la plataforma, solución, aplicación con la que van a trabajar con sus estudiantes, por favor tengan en cuenta que tiene que permitirles poner el cuerpo, sí, el cuerpo en el ultramundo, este cuerpo que también se está redefiniendo. Para mí eso es la mirada, es el tono de voz, son los gestos, que en mi caso se destacan mucho, es la emoción. Yo estoy, y ustedes creo que para quienes me conocen y están en este momento conectados, estoy profundamente emocionada porque este momento es desconcertante y a la vez emocionante por todo lo que está generando. Y bueno, espero que estén sintiendo eso. Espero que este modo de conectarnos haga que eso quede en la escena de esta situación educativa que de alguna manera estamos viviendo. Eso lo primero. Lo segundo, creo que más allá de las plataformas que elijamos, tenemos que crear propuestas. Tengo acá un principio, se me está volviendo un principio de vida en estos días, que es no al revoleo, no revoleo, que tiene que ver con decir, hay muchos recursos digitales, hay millones de recursos digitales, estaban antes de la pandemia. El Ministerio de Educación a través de Educar está haciendo un esfuerzo enorme para organizarlos en torno de criterios, ponerlos a disposición, que además esto no genere un costo sobre el uso de los teléfonos, pero todo esto además nosotros, los docentes, tenemos que ponerlo en el marco de una propuesta pedagógica que armamos nosotros, igual que sin pandemia. ¿Por qué? Porque eso es lo que articula, le da sentido a la forma de una narrativa pedagógico-didáctica a la experiencia de aprendizaje que van a vivir nuestros estudiantes. No alcanza con poner recursos digitales a disposición, no al revoleo. Creemos propuestas como las creamos siempre. Bueno, pensando que la realidad mutó mucho y probablemente siga mutando. La tercera consideración sobre la que estoy trabajando es el tiempo cuenta. El tiempo
Bueno, el tiempo es otro, ¿no? El tiempo cambió en estas últimas semanas, pero tenemos que construir una nueva noción de tiempo educativo. Si nuestros estudiantes estaban 8 horas por semana, 8 horas por día en la escuela, no pueden estar 8 horas por día atrás de una máquina. Digo, nosotros podemos generar actividades, si quieren, maravillosas, de sentido profundo, pero que van a reconstituir el tiempo y veamos cómo. ¿Sí? Yo me encontraba con nuestros estudiantes de tecnología educativa los lunes a partir de las 3 de la tarde, todavía no empezamos las clases, lo vamos a seguir haciendo, pero tal vez no tenga que ser el lunes, o sí, pero son discusiones que nos tenemos que dar. Yo creo que acá tenemos que pensar esto con mucha flexibilidad, entender que el tiempo desde hace 6 días en el caso de Argentina es otro tiempo, y con esto nosotros tenemos que construir con tranquilidad de espíritu y con sentido común un nuevo tiempo pedagógico. Bueno, uno de los temas que me obsesionan, lo que sostiene la práctica de la enseñanza es la actividad que proponemos, qué vamos a construir originalmente. Ahí la teoría, los libros, lo que dicen los textos, se articula y cobra sentido y se lee y se entiende y se reconstruye en función de una actividad que lo orienta. Esto no son 200 ejercicios, es una actividad compleja. Y la actividad compleja no es 2 horas hoy, 2 horas mañana, esos son ejercicios simples. La actividad compleja puede durar una semana o puede durar un mes. De nuevo, el tiempo cuenta. Empecemos a generar una articulación distinta entre actividad y tiempo. No digo que sea fácil, digo que lo podemos hacer y digo que lo vamos a hacer mucho mejor si lo hacemos colectivamente. Digo, todo lo que era, por ejemplo, y estoy pensando, por ejemplo, en la educación secundaria, actividades parciales de una materia, actividades parciales de otra, actividades parciales de otra. Los chicos aprenden poco, lo dijo Perkins hace un montón de años, no me lo atribuyan a mí. ¿Por qué no hacer una gran actividad que organice el tiempo de una semana, que mire el problema que tenemos, que es el coronavirus, y que construya originalmente algo que pueda hacerse público, mostrando que las escuelas no estamos dando manotazos de ahogado, estamos haciendo de este un tiempo de invención. Bueno, trabajar esto desde la perspectiva de los colectivos. De nuevo, el colectivo no es solamente el colectivo del año, del grado, es el colectivo de la escuela, es el colectivo del país, es el colectivo del mundo. Pensemos cuán grande queremos que sea ese colectivo con el que trabajamos hoy, que estamos todos trabajando en red, y qué identidad tiene, ¿no? Y ahí creo que hay que dedicarle tiempo a la construcción de los vínculos en el marco de estas propuestas que están orientadas por el sentido pedagógico. De nuevo, no alcanza con revolear cosas, tenemos que poder hablar, que los grupos hablen, que nosotros hablemos con cada uno de nuestros estudiantes entre sí. Entiendo las restricciones de acceso, las entiendo, las sufro, pero lo que les pido es, veamos qué es lo posible. Si lo posible, el otro día hablaba con mis queridísimos colegas del Instituto de Formación Docente de Bariloche, es hacer una llamada telefónica para saber que el estudiante sigue ahí, vamos a tener que hacerla, vamos a tener que ser más creativos que nunca. Bueno, ya hablé mucho de los diálogos expandidos, la posibilidad de conversar. Creo que si abrimos conversaciones estos días sobre lo que nos pasa, con especialistas que nos ayuden a articular algunos temas curriculares, ya con eso vamos a haber avanzado. Y la inserción tiene que ver con esa producción que transforma la realidad, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido que tienen las instituciones educativas de este tiempo. Esta realidad es durísima, es horrible, y la tenemos que poder empezar a transformar nosotros desde las escuelas.
diciendo que no tenemos que resolver de una manera eficiente y a través de una plataforma todos los contenidos del año en los términos en que pensábamos darlos. A ver, acá apelo al sentido común. No solamente cambió todo, sino que esos contenidos tal vez estén perdiendo sentido. Lo que necesitamos es formar sujetos que tengan la capacidad de imaginar lo que viene. Por supuesto, tenemos que tener acuerdos sobre ciertos contenidos, saberes, habilidades que son imprescindibles en todos los niveles, pero que no son 400 por año, son los centrales, son los que van a sostener la carrera, la trayectoria educativa de nuestros jóvenes para que puedan acceder al año siguiente y siguiente. Pero hagámonos un llamado a la sensatez. Tenemos que poder pensar en términos de una revolución mental con este nuevo salto pandémico. Tenemos que fortalecer nuestras posibilidades de constituirnos en comunidad desde una perspectiva solidaria. En esa perspectiva solidaria, cada chico, chica, que este año entraba a la escuela, a la universidad, a un curso, a un año, tiene que poder terminarlo de una manera en la que se haya acercado a ser un sujeto imaginativo, crítico, transformador. Ya no es tiempo de inventar la clase, de reinventar la clase, es tiempo de reinventar el mundo. Barico dijo en estos días en una conversación imperdible con Jorge Carrión, algo que yo le vengo escuchando a algunos de mis colegas, y es que en estos días están felices. Barico dice que tiene la alegría de poder pensar en este tiempo distinto. Y yo quiero plantearles que, de nuevo, en el medio de la dificultad, en el medio de la responsabilidad política que tenemos tratando de sostener a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros colegas, a cada uno de nuestros docentes, pensemos en eso, pensemos en la maravilla que es que en este momento de la historia nos toca enseñar. Creamos profundamente en la fuerza de las redes. Las redes son las que nos están sosteniendo en estos días. Pensemos en esta nueva comunidad que emerge para hacer un mundo distinto y ojalá que sea mejor. A ver, yo no hablé de la evaluación, no estoy hablando de la evaluación en estos días, todavía en las historias. Una de las cosas, me trato de convencer a mí misma para ver si puedo convencer a alguien, es prematuro hablar de la evaluación en este contexto donde todavía estamos definiendo cuál es la práctica de la enseñanza que queremos y que podemos hacer. Sin embargo, el otro día una colega me escribió a través de Instagram y me dijo: Mariana, la evaluación es la que me permite saber si estoy avanzando, si estoy haciendo las cosas bien. Y lo hizo, y lo destaco porque para mí, desde que me lo enseñó mi maestra Edith Litwin, ese es el sentido de la evaluación. Ver si nosotros tenemos que mejorarla, pero ¿qué elementos tenemos para mejorar la práctica de la enseñanza? Para reformarla, para cambiarla, hasta que los estudiantes aprendan lo que se supone que en un momento de la historia tienen que aprender. Bueno, yo creo que estamos todavía en modo, definamos cuál es la práctica de la enseñanza, pues llevamos algunos días de cuarentena y algunos días más de suspensión de los ciclos escolares. En mi caso, las clases en el grado todavía no empezaron. Quiero decir, sin embargo, que a los efectos de hacer ese juicio que me permita entender si estamos en el medio de este lío, yendo por el camino previsto, uno puede flexibilizar generando evaluaciones que tengan sentido porque, por ejemplo, los chicos y las chicas nos cuentan lo que están aprendiendo a través de un relato pequeño que nos llega de alguna manera que definamos, o hacen un audio, o hacen, creo que tenemos que escaparle al riesgo de evaluar como si nada estuviera pasando. Para mí esa sería la primera condición de la flexibilidad. Y después hagamos evaluaciones
creativas también, como lo van a hacer nuestras prácticas de la enseñanza. Tratemos de... Yo les juro que si tuviera que hacer una sola apuesta en este momento, me iría por la construcción de relatos, ¿no? De narrativas compartidas, de narrativas corales, donde si se lee algo, que se pueda compartir lo que se lee y se puedan hacer articulaciones entre lo que se lee y estas articulaciones en relación con ciertas imágenes. Se pueden hacer producciones, porque los chicos cuando tienen acceso y tienen dispositivos están haciendo producciones multimediales breves. Pensemos evaluaciones que conectan con ese modo de producir conocimiento que nuestros estudiantes están poniendo en juego desde hace rato. Los padres también están en una situación de bastante conmoción, ¿no? Porque les toca vivir esto que para lo que tampoco los padres y las madres, por supuesto, y los otros miembros de la familia se prepararon especialmente. Creo que hay que generar, el otro día lo planteaba en una de las historias, encuadre. Y creo que nosotros, sobre todo si estamos pensando en la educación básica, tenemos que ser súper cautelosos. Todos los memes que empezaron a circular en estos días respecto de familias que no saben qué hacer con el exceso de tarea, de miembros de la familia que están desesperados porque no pueden acompañar, porque están teletrabajando en algunos casos el proceso educativo de los chicos y no tienen por qué acompañarlos. Pueden ayudarnos generando encuadre. Pero entonces creo que encuadre. ¿Cómo se genera el encuadre? A través del diálogo. Y el diálogo va a requerir formas de comunicación también originales. Vamos a tener que poder hablar, vamos a necesitar hablar con las familias para generar encuadre. Un encuadre distinto, un encuadre de nuevo, que en este caso sí opere sobre el sentido común. Creo que tenemos que ser capaces de imaginarnos cuando hacemos nuestras construcciones de propuestas en la realidad de ese chico o chica que está del otro lado, ¿no? Digo, creo que esto duplica la importancia de hacer lo que es lo habitual, es la base de nuestra tarea, reconocer ese sujeto que está del otro lado en este momento, en su casa, en cuarentena, y sus posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos que construir una propuesta educativa, inspiradora, pero es nuestra responsabilidad docente. Y las familias acompañarán generando también encuadre. Pero bueno, no creo que esto se construya de un día para otro. Va a requerir un enorme esfuerzo. Sé que hay muchos directivos, muchísimos directivos trabajando en este sentido.